No me creerán si les digo que durante siglos la gente creyó que los tomates eran venenosos, pero fue así. Desde que se introdujeron en Europa en el siglo XVI hasta el siglo XIX, los tomates se consideraban frutos tóxicos. Justamente a comienzos del siglo XIX hubo una serie de muertes con características similares a las del envenenamiento, y la gente de la época afirmó que esas personas se habían envenenado por andar comiendo de ese fruto ponzoñoso. Las técnicas de medicina de la época no daban para realizar exámenes de sangre. De lo contrario, los rumores sobre los tomates asesinos no hubieran llegado tan lejos, pues con el tiempo se supo que lo que en realidad ocurría era que la gente sí se estaba envenenando, pero no por comer tomate, sino por la forma en la que lo estaban consumiendo. En ese entonces, el material más usado para hacer platos era el peltre, conocido también como estaño, un material con una fuerte carga química que al combinarse con la naturaleza ácida de los tomates podía provocar reacciones altamente tóxicas. Pero esto de la explicación química vino mucho después. Mientras tanto, los tomates seguían estigmatizados como frutos venenosos. Hubo 3 personajes fundamentales que cambiaron la percepción errónea de la gente con respecto al tomate. El primer personaje fue un hombre conocido como el Coronel Johnson, un agricultor que se dio a la tarea de acabar con las habladurías y convencer a la gente de que los tomates no eran nocivos para la salud y podían contribuir al progreso económico del pueblo. Para lograrlo, el Coronel Johnson anunció que comería tomates en público. Una propuesta muy audaz con la que atrajo la atención de todos. El día señalado, cientos de personas se reunieron en la plaza para observar cómo el loco Coronel Johnson se disponía a envenenarse en público. Luego de la primera mordida, la multitud esperó a que el coronel cayera al suelo muerto. Pero, sorprendentemente, no pasó nada. Los tomates no lo mataron ni ese día ni después. Así que con ese acto, el coronel Johnson sembró la duda entre la gente. ¿Eran o no eran tan venenosos los tomates? La gente había quedado curiosa luego de ver que el loco de la plaza se comió como una docena y no le pasó nada, pero aún no tenían mucha confianza. Entre la duda y la curiosidad de la gente, apareció el segundo personaje de nuestra historia, el Dr. Bennett, un emprendedor al que se le ocurrió crear una píldora a base de tomate que, según él, curaba prácticamente todos los males habidos y por haber. El invento del Dr. Bennett encajó bien en su tiempo, porque las personas pensaban que si los tomates tenían algo de veneno, las pastillas que les vendía el Dr. Bennett eran algo así como la parte benéfica del tomate. Pensaban que el doctor extraía los componentes saludables del tomate y a base de estos elementos elaboraba las pastillas. El negocio de las píldoras fue muy rentable y duró más de 20 años, hasta que gradualmente la gente fue incorporando el tomate en su dieta. Para entonces ya se hablaba de la palabra ketchup, pero no se trataba de lo que conocemos hoy. La ketchup de entonces era un producto de origen chino que se preparaba a base de pescado y soya. Era como un condimento que se utilizaba para disimular el fuerte sabor que solía tomar la carne en esos tiempos en los que era muy difícil conservarla, ya que no existía el refrigerador. Viendo que el tomate ya era consumido por las personas, al Dr. Bennett, el hombre de las píldoras de tomate, se le ocurrió crear ketchup a base de tomate, una brillante idea, pero sus intentos fueron infructuosos. En este punto aparece el protagonista de nuestra historia, un muchacho de origen alemán llamado Henry John Heinz. Heinz era un emprendedor nato. A los 8 años ya comercializaba frutas y verduras que tomaba del huerto familiar y revendía en la calle. A los 25 creó su propia empresa, pero lamentablemente no prosperó y tuvo que declararse en bancarrota. Agotando los ahorros de su familia y desesperado por encontrar estabilidad económica, Heinz decidió volver a tomar el riesgo y emprender. Sabía que la gente no tenía tiempo para elaborar salsas y conservas que requieren mucho trabajo, y además el mercado de la época no ofrecía muy buenos productos, así que se enfocó en eso. Ya existía el ketchup de nuez, de pescado, de apio, pero no el de tomate, y Heinz sentía que el ketchup de tomate sería un éxito. Se encerró en una cocina improvisada en su casa y pasó semanas mezclando pulpa de tomate con sal, cebolla y ajo.
Luego experimentó con vinagre, usándolo como preservativo natural, pero era muy ácido y amargo, así que para balancear el sabor agregó azúcar, y de esta mezcla obtuvo la receta para elaborar la salsa que empezó a comercializar envasada en cristal transparente para que la calidad del producto quedara a la vista de todos. Hoy en día, Ketchup Heinz sigue siendo la salsa de tomate por excelencia y los demás productos de la marca son los más apetecidos en el mercado. En 2022, las ventas mundiales de Heinz llegaron a $20.9 billones. La transformación siempre está haciendo su trabajo sobre las cosas. Esta ha sido la historia de cómo los tomates asesinos pasaron a ser la mejor medicina y terminaron convirtiéndose en el ingrediente principal de un condimento amado en todo el mundo.